Las 15 series de ciencia ficción más impresionantes de los 90 que merecen una nueva oportunidad. Descubramos cuáles son las producciones de ciencia ficción más impactantes de los años 90 que realmente piden ser redescubiertas. La década de 1990 representó una etapa dorada para la televisión, con nuevos canales, una gran fiebre por lo sobrenatural, y el estallido de la ciencia ficción impulsado por Expediente X y Star Trek: La Nueva Generación, que transformaron la industria televisiva por completo. Así aparecieron producciones visionarias y atrevidas para su época, pero el público no estaba preparado para ellas. Muchas se cancelaron con solo 1 o 2 temporadas, cayendo en un profundo olvido, hasta que el tiempo las ha hecho resurgir como auténticas gemas de culto, descubiertas de nuevo por una generación más reciente. Por tanto, prepárate, pues vamos a revivir 15 series míticas que fueron una gran mezcla de imaginación, audacia y mucho riesgo. Son historias que se han ganado, ahora más que nunca, esa segunda vida que siempre se les debió. Puesto número 15, So Weird, de 1999 a 2001. Mucho antes del fenómeno de Stranger Things, Disney Channel ya se había atrevido con su propia incursión en lo sobrenatural. Llevaba por título So Weird, y su apariencia era la de una típica serie adolescente. En el fondo resultaba ser bastante más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. La trama se centraba en Fiona Phillips, una adolescente con una gran obsesión por lo paranormal, que recorría el país junto a la banda de rock de su madre. Cada entrega ahondaba en leyendas urbanas, apariciones fantasmales, secuestros por parte de alienígenas, e incluso complejas conspiraciones del gobierno. Lo más llamativo era sin duda su tono. En lugar de rebajar los sustos, la producción se decantaba por un ambiente verdaderamente inquietante, con episodios que llegaban a coquetear con el auténtico terror psicológico. Para una cadena habituada a contenidos mucho más ligeros, esto supuso una apuesta de enorme riesgo. Pero a mitad de la producción, Disney pareció sentir vértigo. La actriz protagonista abandonó el proyecto y la sustituyeron por un personaje de carácter mucho más luminoso. La atmósfera tétrica se desvaneció por completo. Los seguidores se sintieron totalmente defraudados y los índices de audiencia se desplomaron. Al final, fue retirada durante su tercera temporada. Hoy en día, So Weird es recordada como una especie de Expediente X para el público infantil, una creación adelantada a su tiempo que con una nueva versión más adulta y efectos visuales modernos, podría llegar a ser un auténtico fenómeno de masas. Puesto número 14. Sliders, de 1995 al año 2000. Un joven y brillante científico logra abrir un portal, descubriendo así el método para saltar entre realidades alternativas. Esa era la interesante premisa de Sliders, un concepto fantástico que presentaba un sinfín de posibilidades. Una semana, sus protagonistas podían aparecer en un mundo donde los dinosaurios jamás llegaron a extinguirse. La siguiente, en un territorio sometido a un régimen comunista. Y después, en un planeta en el que una revolución feminista había transformado las reglas del poder establecido. Su potencial creativo parecía infinito, pero la puesta en práctica se encontró con varios problemas. La cadena Fox presionó para que tuviera más secuencias de acción y menos desarrollo reflexivo. Los presupuestos sufrieron importantes recortes, y paulatinamente, la originalidad fue sustituida por los tópicos de siempre. Cuando la producción alcanzó su 5ª temporada, ya en el canal Sci-Fi, apenas quedaban integrantes del reparto original, y no había ni rastro de la chispa que tuvo al principio. Con todo y con eso, las temporadas iniciales siguen siendo veneradas por sus fans, y con el auge que vive el multiverso, Sliders podría efectuar un regreso por todo lo alto. Su concepto base jamás había tenido tanta relevancia. Puesto número 13. Dark Skies, de 1996 a 1997. Imagina que todos los sucesos históricos que te han contado fueran en realidad una gran mentira. ¿Y si tras el magnicidio de Kennedy, la guerra de Vietnam o el proyecto Apolo se ocultara una invasión extraterrestre? Ese era el poderoso gancho de Dark Skies, una serie que trató de fusionar la paranoia de Expediente X con una revisión muy oscura de la propia historia norteamericana. Su argumento se centraba en John Lowengarth, un joven asesor del Congreso que destapa la existencia de los Hive, una raza alienígena infiltrada en el gobierno y en los estratos de la sociedad. Acompañado de su novia, él se convierte en un prófugo y en testigo directo de cómo estos seres de otro mundo han orquestado cada gran evento político. Ambiciosa y muy perturbadora. Además de estar cargada de conspiraciones, Dark Skies acabó siendo víctima de su propia y gran complejidad. La NB se la retiró tras solo una temporada, pese a que sus creadores tenían diseñada una historia que abarcaría 5 años. En la actualidad, en plena era de las conspiranoias,
esta serie hallaría un terreno muy fértil para poder renacer. Fue una propuesta valiente, intensa, y que demostró que no todas las verdades oficiales son tan sencillas como nos las cuentan. Puesto número 12. Time Tracks, de 1993 a 1994. Un agente de la ley del futuro es transportado a los años 90 para detener a criminales que han huido al pasado. Esa es la idea de partida de Time Tracks. Su protagonista, Darian Lambert, utilizaba artilugios futuristas, como un avanzado dispositivo con inteligencia artificial oculto en el interior de una tarjeta de crédito, pero debía aclimatarse a un entorno que para él resultaba completamente arcaico. La fricción entre su origen en el siglo XXII y el día a día de los 90 provocaba situaciones muy ingeniosas y a veces bastante dramáticas. El principal inconveniente fue que la audiencia no supo bien dónde encasillarla. ¿Era un drama policial o una serie de ciencia ficción? La escasez de presupuesto también resultaba bastante evidente, y tras 2 temporadas, la serie fue cancelada. A pesar de todo, Time Tracks contaba con una premisa resulta increíble, que en la actualidad, con efectos visuales superiores y una narrativa continuada, alcanzaría un triunfo absoluto en los servicios de streaming. Puesto número 11. SeaQuest de SV, emitida entre 1993 y 1996. Con el respaldo de Steven Spielberg en la producción, SeaQuest de SV se lanzó al público como una especie de Star Trek submarino. La historia se ambientaba en un porvenir no muy lejano, donde la civilización exploraba los mares en busca de recursos inéditos, asentamientos y nuevas fronteras. La nave sumergible SeaQuest, bajo el mando del capitán Nathan Bridger, se adentraba en esos abismos acompañado por un completo equipo de científicos, personal militar y hasta un delfín con la capacidad de hablar, cuyo nombre era Darwin. Durante su temporada inicial, la serie presentaba tramas de exploración científica con un tono muy positivo. Sin embargo, la cadena televisiva pronto se obsesionó con las audiencias. Añadieron a la trama seres extraterrestres, armamento avanzado y cronoviajes, lo que la desvió por completo de su concepto inicial. Incluso el propio Roy Scheider, el famoso protagonista de Tiburón, cuestionó abiertamente la dirección que estaba tomando la ficción. Pese a su cancelación repentina después de 3 entregas, SeaQuest dejó una marca imborrable. Motivó a una gran cantidad de jóvenes a sentir curiosidad por la oceanografía y propuso la noción de que los océanos son la última gran frontera por explorar. Ante la emergencia climática que vivimos, una nueva versión podría generar una repercusión gigantesca. Posición número 10. The Sentinel, de 1996 a 1999. Un agente de la ley dotado de sentidos extraordinarios. Este era el punto de partida de The Sentinel, una producción que mezclaba acción trepidante, ciencia ficción y también un toque de elementos místicos. Jim Ellison, un antiguo soldado ahora reconvertido en detective, tenía la habilidad de oír a kilómetros de distancia, seguir rastros de olores inverosímiles o tener visión nocturna, aunque esto conllevaba un peligro. Si enfocaba su atención excesivamente en uno de sus sentidos, corría el riesgo de desconectarse por completo del mundo real. Esta dualidad entre sus increíbles capacidades y su vulnerabilidad lo convertía en un protagonista único. Su colega, un antropólogo dedicado a investigar su caso, actuaba como su guía ético y también aportaba el contrapunto humorístico. Formando equipo, se enfrentaban a investigaciones criminales que abarcaban desde situaciones comunes y corrientes hasta eventos paranormales. La ficción consiguió una base de seguidores muy leal, pero jamás logró cosechar cifras de audiencia masivas. Fue retirada de la parrilla tras 3 temporadas, si bien la insistencia de sus fans fue tal que la cadena UPN decidió producir un capítulo final para concluir la historia. En la actualidad sería ideal para una readaptación más sombría, al estilo de Daredevil o The Boys, indagando en los límites de la resistencia humana, cuando las propias percepciones se transforman en un arsenal. Posición número 9. 7 días, de 1998 a 2001. Piensen en la posibilidad de viajar únicamente una semana hacia el pasado. Esa era la idea central de 7 días, en la que un antiguo agente de operaciones especiales era seleccionado para un proyecto confidencial que le permitía retroceder 7 días para prevenir desastres mayúsculos. El personaje principal, Frank Parker, se veía forzado a vivir de nuevo los mismos eventos con conocimiento previo, soportando la enorme tensión de conocer de antemano fallecimientos o deslealtades. Combinando secuencias de acción, comedia ácida y conflictos con sus mandos, la producción planteaba una perspectiva diferente dentro del subgénero de los viajes en el tiempo. No obstante, el argumento se antojaba demasiado enrevesado para una parte del público,
y jamás contó con el respaldo que necesitaba por parte de la cadena. Su emisión se detuvo después de 3 temporadas, dejando incógnitas en el aire. En la actualidad, se convertiría en un triunfo garantizado en cualquier plataforma, gracias a su combinación de tramas conspirativas, ciencia ficción y los dilemas éticos que plantea la alteración del pasado. Puesto número 8. Millennium. Emitida entre 1996 y 1999. Concebida por Chris Carter, el responsable de Expediente X, esta producción resultó ser todavía más sombría que las peripecias de Mulder y Scully. La trama se centraba en Frank Black, un antiguo analista de perfiles del FBI, con la asombrosa habilidad de meterse en la psique de criminales y fundamentalistas. Todo ello mientras indagaba en conspiraciones complejas y vaticinios sobre el fin de los tiempos. Con una atmósfera opresiva, una crudeza visual notable y una temática centrada en cultos, entidades demoníacas y el apocalipsis, Millennium resultaba implacable. Su narrativa era compleja, espeluznante, y se anticipó a muchas ficciones actuales sobre asesinos en serie. La cadena Fox nunca encontró la forma adecuada de promocionarla. Probaron a suavizar el tono en las siguientes temporadas, pero el encanto original ya se había perdido. Fue cancelada justo en la víspera del año 2000, el punto culminante de su argumento. Actualmente se la recuerda como una obra maestra que no fue comprendida en su momento y que sirvió de inspiración para series posteriores, como Dexter o Mindhunter. Pasamos al número 7, Nowhere Man, de 1995 a 1996. ¿Cómo reaccionarías si, de repente, toda tu existencia se desvaneciera? Es precisamente lo que le sucede a Thomas Veo, un fotógrafo cuya identidad es completamente eliminada después de sacar a la luz una imagen que ponía en aprietos al gobierno. Su propia mujer no lo reconoce. Sus tarjetas de crédito quedan inutilizadas, y al poco tiempo se da cuenta de que una organización clandestina lo está persiguiendo. El gran gancho de Nowhere Man residía en su atmósfera de paranoia incesante. Cada capítulo sumía al personaje principal en la incertidumbre sobre quiénes eran sus aliados y quiénes sus adversarios. El espectador participaba de esa misma sensación de desconfianza, inmerso en un suspense psicológico que incorporaba elementos de ciencia ficción. A pesar de recibir el aplauso de la crítica especializada, su emisión se limitó a una única temporada. Aún así, sentó un precedente evidente para ficciones más recientes que investigan las identidades fracturadas y las conspiraciones ocultas. Una nueva versión en esta era de supervisión digital y la sustracción de información personal causaría un efecto realmente devastador. Y en el puesto número 6, Una chica explosiva, de 1994 a 1997, basada en la conocida película de John Hughes. Esta comedia narraba las peripecias de dos jóvenes con pocas habilidades sociales, que consiguen dar vida a una mujer digital con capacidades prácticamente infinitas. Lisa, el personaje encarnado por Vanessa Angel, era capaz de distorsionar la realidad, sumergiendo a sus personajes en un sinfín de peripecias. La fórmula resultante era una mezcla explosiva de humor, elementos de ciencia ficción y una afilada crítica social juvenil. Cada entrega se transformaba en un homenaje burlesco al cine, una ensoñación completamente ilógica o un auténtico cataclismo tecnológico. Pese a que se mantuvo en antena durante 5 entregas completas, jamás alcanzó un estatus de fenómeno popular. Una gran parte del público la subestimó, considerándola un mero pasatiempo para jóvenes. Sin embargo, con la eclosión actual de la inteligencia artificial y el universo de la realidad virtual, la genialidad de Weird Science se revela mucho más profética de lo que aparentaba. En el puesto número 5, The Burning Zone, de 1996 a 1997. Mucho antes de que las pandemias globales se convirtieran en una constante de nuestro día a día, esta serie, The Burning Zone, ya se adentraba en el pánico colectivo generado por virus letales, armamento biológico y oscuras tramas en el ámbito médico. Su arranque fue una propuesta de corte científico, bastante seria y documentada, protagonizada por un equipo que rastreaba focos de infección y peligros biológicos a escala planetaria. No obstante, justo en el ecuador de su primera etapa, sus creadores dieron un giro inesperado a la trama, abrazando lo paranormal e incorporando componentes como antiguas profecías y poderes esotéricos que manejaban las epidemias desde las sombras. Esta nueva dirección dejó perplejos a los espectadores, y la producción fue retirada tras apenas 19 capítulos emitidos. Aún así, su premisa original albergaba un potencial inmenso. En la actualidad, marcados por la vivencia mundial del COVID-19, una nueva versión que fusionara el rigor científico con la intriga política podría cosechar un triunfo rotundo. En la cuarta posición, Lost on Earth, del año 1997. Imaginen a un comunicador en horas bajas,
que se ve forzado a presentar un espacio televisivo para niños protagonizado por unos títeres, con la particularidad de que estos muñecos, en realidad, son seres de otro planeta que se ocultan en la Tierra. Este era el peculiar y atrevido punto de partida de Lost on Earth. La producción combinaba géneros tan dispares como la comedia sentimental, la crítica al mundo de la televisión y la ciencia ficción más disparatada. Ahora se la recuerda como un intento fallido, pero lleno de encanto, poseedora de una atmósfera onírica que se integraría de maravilla en el panorama de las series de nicho de hoy en día. Ocupando el tercer puesto, TechWar, emitida entre 1994 y 1996. TechWar nos transportaba a un porvenir en el que una sustancia de naturaleza digital, conocida como tech, permitía crear universos simulados que generaban una fuerte dependencia. Su personaje principal era un antiguo agente de la ley, inculpado falsamente de comerciar con tech, que recibía la misión de combatir esa red delictiva desde dentro. Esta producción buscaba fusionar la estética cyberpunk con la tensión de un thriller policíaco. Pese a que se materializó en varios largometrajes y capítulos, sus limitados recursos económicos fueron su gran lastre. No obstante, el concepto de fondo que manejaba era de una fuerza arrolladora. ¿Qué sucede en el momento en que la inmersión virtual se transforma en una dependencia mucho más nociva que cualquier estupefaciente conocido? En nuestra sociedad actual, fascinada con el metaverso y la inteligencia artificial, TechWar se siente más vigente que jamás. Llegamos al número 2 con Space Cases, de 1996 a 1997. La cadena Nickelodeon también se propuso crear su propia versión de Star Trek. Y de ese anhelo precisamente surgió Space Cases. En ella, una pandilla de cadetes de distintas galaxias se ven confinados contra su voluntad en un navío extraterrestre, viéndose forzados a colaborar para poder subsistir. Vibrante, anárquica y rebosante de comedia, esta propuesta fue infravalorada injustamente por su enfoque infantil. No obstante, en el fondo abordaba cuestiones profundas como el valor de la amistad, la gestión del miedo y la riqueza de la diversidad cultural. Fue retirada tras un par de temporadas, lo que dejó a su base de seguidores anhelando una continuación. Con las herramientas de producción de hoy en día, una nueva adaptación podría transformarse en un auténtico suceso entre el público joven, al nivel de lo que supuso Stranger Things. Y en el número 1, Space Above and Beyond, de 1995 a 1996. Ideada por las mismas mentes creativas detrás de Expediente X, esta se erigió como la obra cumbre de la ciencia ficción bélica de los 90. La trama seguía las peripecias de una patrulla de infantes de marina novatos, inmersos en un conflicto a escala galáctica contra una especie extraterrestre denominada los Chicks. Era una serie de tono sombrío, con un enfoque crudo y unos combates en el espacio visualmente impresionantes para su tiempo. La narrativa estaba planeada para desarrollarse a lo largo de 5 entregas completas, pero la cadena Fox la programó en una franja horaria terrible, compitiendo directamente con el fútbol americano, lo que provocó que los índices de audiencia cayeran en picado. Únicamente vio la luz una sola temporada, que concluyó con un final en suspenso absolutamente desolador. A pesar de todo, Space Above and Beyond es una obra de culto para sus seguidores, quienes la consideran un claro antecedente de la mítica Battlestar Galactica. Dado el enorme entusiasmo que existe hoy por los conflictos galácticos y las historias de corte militar, su retorno sería un acontecimiento legendario. La década de los 90 nos legó multitud de producciones que, si bien en su día fueron retiradas o pasaron desapercibidas, exploraron nuevas sendas en la ficción que ahora comprendemos con mucha mayor profundidad, abarcando desde los desplazamientos temporales hasta las tramas de conspiración extraterrestre, pasando por sumergibles de avanzada tecnología o narcóticos virtuales. Todas ellas tenían un elemento fundamental en común. Todas demostraron una gran audacia. Se atrevieron a narrar relatos completamente diferentes, incluso si la audiencia de la época no estaba todavía receptiva. Y puede que ahí resida la enseñanza más importante de todas. El género de la ciencia ficción siempre se anticipa a su tiempo. Aquello que en el pasado nos resultaba insólito o desmesurado, en la actualidad es un tema recurrente en nuestros debates sobre los avances tecnológicos, el panorama político y la estructura social. La cuestión que se plantea ahora es, ¿cuál de todas estas producciones te ansías ver resucitar con más ganas? ¿Acaso Sliders, SeaQuest, Millennium o la legendaria Space Above and Beyond? Compártela en la sección de comentarios y recuerda darle al botón de suscribir para que continuemos explorando juntos estos tesoros televisivos que piden a gritos una segunda oportunidad para deslumbrar.